Hola, ¿qué tal? Soy el profesor Juan Fischer y os doy la bienvenida al curso de Ajedrez para Todos. Este espacio es patrocinado por la Fundación Cotas y por Aminte, Educación Virtual. Una vez más estamos aquí con vosotros para continuar en lo que habíamos quedado repasando las aperturas, pero esta vez en el sistema algebraico, el cual hemos empezado la anterior clase. Habíamos quedado en lo que es la apertura o gambito Evans, en el cual veíamos que las blancas obtenían una buena ventaja. Vamos a ver una vez más todas las aperturas que hemos avanzado y para ello comparto mi tablero digital y repasando en el sistema algebraico empezamos con la apertura española. Vamos a hacer un recuento de todo lo avanzado en el sistema algebraico, que ya también lo habíamos hecho en otras clases, en las primeras de este curso, en sistema numérico descriptivo. Pero redundar también de que el sistema algebraico es en el cual ahora actualmente se escriben todas las partidas en los torneos oficiales y pues, como ya os dije, se anotan en unas planillas para lo cual tenéis que aprender a escribir. Entonces, repasamos la apertura española y movemos E4, E5, caballo F3, caballo C6 y alfil B5. Esa es la apertura española. Muy bien. Seguidamente continuaba la apertura ponciani. E4, E5, caballo F3, caballo C6 y C3. Apertura ponciani. Luego teníamos la apertura escocesa, que también, para siempre hacer recuerdo a los estudiantes, a los alumnos, hago la comparación con un instrumento musical bien conocido en Escocia, el cual es la gaita. Y decimos así: E4, E5, caballo F3, caballo C6 y D4. Esa es la apertura escocesa. Muy bien. Continuando, seguimos con la apertura italiana. Y es E4, E5, caballo F3, caballo C6, alfil C4, alfil C5, y esa es la apertura italiana. Muy bien. Y donde hemos quedado, la última apertura es el gambito Evans. Para ello hacemos E4, E5, caballo F3, caballo C6, alfil C4, alfil C5 y B4. Y si os acordáis, aquí había un intercambio de piezas y terminaban las blancas en una mejor posición. En lo cual habíamos dicho que el gambito es una palabra derivada del italiano que significa, en la jerga ajedrecística, regalar un peón para obtener una mejor posición. Muy bien. Entonces, vamos a mirar nuestro tablero del texto para que podamos continuar con las siguientes aperturas que nos tocan y continuar también aprendiendo lo que son las aperturas abiertas. Entonces, habíamos quedado en el gambito Evans y ahora continuamos con la defensa de los dos caballos. Que ya habíamos dicho que defensa de los dos caballos, cuando decimos defensa, se refiere a que las negras se están defendiendo. Y si decimos defensa de los dos caballos, pues son las negras que sacan dos caballos. Pues vemos aquí en la figura o en este diagrama que solamente las blancas han sacado un caballo, pero
las negras los dos. Por tanto, sería defensa de los dos caballos. Entonces, por eso el nombre defensa, porque las negras siempre se defienden. O por lo menos en este caso, las negras se están defendiendo. ¿Y cómo se jugaría? Pues E4 y anotamos así, ¿no? E4. Las negras mueven el peón y escribimos E5. Seguidamente el caballo a F3, caballo F3 escribimos, luego caballo C6 las negras, blanca juegan el alfil C4 y terminan con caballo F6 las negras. Esa es la defensa de los dos caballos. Muy bien, lo realizamos aquí en el tablero digital. Hacemos E4, E5, caballo F3, caballo C6, alfil C4 y caballo F6. Muy bien, esa es la defensa de los dos caballos. Continuamos y aprendemos una apertura más. Ya lo habíamos dicho, esta es la defensa húngara, derivado de la palabra o del país de Hungría. Entonces, ¿cómo la jugamos? Pues, como vemos aquí, las blancas han jugado E4, las negras responden con E5, blancas jugarían caballo F3 y las negras juegan caballo C6, responden las blancas con alfil C4 y terminan las negras jugando el alfil E7. Ya lo habíamos dicho, ¿por qué juega alfil E7? Para que este caballo evite jugar aquí y después capturar este peón, que este peón prácticamente es también el peón más débil, más frágil, que ya lo hemos mencionado en otras clases, al igual que este que está en F2. Muy bien, tanto el peón de F2 como el peón de F7 son los peones más frágiles que hay en el tablero, por tanto hay que tratar de cuidarlo y tratar de que el enemigo no llegue a capturar ese peón o mantener fijado su ataque en esa casilla, ¿no? Entonces, lo repetimos en el tablero digital y sería de la siguiente manera. E4, E5, caballo F3, caballo C6, alfil C4 y alfil E7. ¿Cómo se llama esto? Se llama la defensa húngara. Y, una vez más, ¿por qué hace ese alfil? Ya lo dijimos, para evitar que el caballo venga allí, porque si no, después va a capturar esta. Suponiendo, vamos a hacer de cuenta que no ha jugado las negras ese alfil E7, ¿ya? Supongamos que este alfil, en vez de alfil E7, ha jugado la apertura italiana, no la defensa húngara. Y mirad lo que puede hacer. Esta es una de las tantas variantes que puede haber en la apertura italiana, por decir allí. Si os dais cuenta, es justamente lo que os estaba diciendo, de que puede atacar el caballo a ese peón o esa casilla, ¿ya? Pueden aquí haber el montón de variantes, todo dependiendo cómo juegue el adversario. Podría jugar el caballo para atacar también este peón aquí, pero no sería una jugada correcta porque justamente se daría lo que ya he mencionado. Caballo por F7 y vemos lo que también ya os dije anteriormente, que después en una clase en especial vamos a hablar de las horquillas y vamos a hacer varios ejercicios. Y aquí este caballo está haciendo justamente esa trampa, la trampa de la horquilla, ¿no? Está atacando a la dama y está atacando a la torre.
Y si recordamos las primeras clases también, hemos dicho el valor de cada una de las piezas. La dama vale 9 peones y la torre vale 5, mientras que el caballo tiene el valor de 3, de 3 peones, por decir así. Se lo compara con los peones. Entonces, la dama vale 9 peones, la torre vale 5 peones y el caballo 3. Entonces, si yo hago intercambio de un caballo por una dama, 9 menos 5, pues nos quedará 4. Quiere decir que salgo ganando 4 peones de ventaja. Calidad, ¿no? De pieza. Y si capturo la torre, serían 5 vale la torre, menos 3 el caballo, pues gano 2 peones de ventaja. Entonces, no le conviene a las negras que capturen a la dama. Por tanto, tratarán de evitar la captura de la dama, pero sí no podrán evitar la captura de la torre. Entonces, ¿qué pasa si entonces las negras mueven aquí la única jugada para evitar? Pues el caballo capturará a la torre. Es obvio que tendrá que hacer otra jugada a la dama para poder capturar este caballo, ¿no? O, por ejemplo, tendría que avanzar quizás este peón aquí, porque este caballo se puede salir ya que el alfil está defendiendo ese caballo, ¿no? Ciertamente. Así que, por eso os digo que esa jugada es muy peligrosa. Terminaría tal vez, dependiendo que juegue el adversario, ese caballo terminaría saliendo gratis, o sea, prácticamente podría salir libre, sin que lo atrape, sin que lo capture, en otras palabras, sin que lo mate la dama del adversario, ¿no? Entonces, por eso os digo que la defensa húngara, la que hemos estado mirando más atrás, entonces es necesario comprenderla porque se hace, ¿no? Lo repetimos una vez más: E4, E5, caballo F3, caballo C6, alfil E4 y alfil E7, justamente para evitar ese movimiento allí. Pueden haber, como ya os dije, otras variantes con la apertura italiana, es decir, si no sacamos ese alfil a E7 haciendo la defensa húngara, sí lo pueden haber, pero como ya os he dicho, vuelvo a redundar, repetir lo mismo, estamos viendo de una manera superficial solamente el inicio de cada una de las aperturas para que tengáis conocimiento cómo empieza cada una de ellas. Y reiterar también, otra vez, de que estas aperturas se llaman aperturas abiertas. Abiertas porque cuando hace el peón del rey, avanza a E4, cuando avanzamos este peón a E4, dejamos abierta dos diagonales. Dejamos abierta la diagonal del alfil y dejamos abierta la diagonal de la dama. Por tanto, esta se llama aperturas abiertas. Por ese sentido, porque se dejan esas diagonales abiertas y es más fácil dominar el tablero de ajedrez con estas dos piezas, como también es más fácil desarrollar las demás piezas. Todo dependiendo de quién juegue el gusto, porque a veces se trata no solamente de que esta apertura es mejor que la otra, sino se trata de gusto, cómo o la desarrolla o cuál le viene mejor, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo ya había mencionado también de que las dos veces que he salido campeón nacional de ajedrez, siempre jugué la apertura española con sus variantes, ¿no? O, por último, la apertura italiana. Pero siempre, como os digo, es la que más le guste al ajedrecista, puede jugar cualquiera de ellas. Siempre también teniendo en cuenta cuánto tiempo la haya jugado o cómo la domine, con todas sus variantes. Porque hay algunas variantes que tal vez no son favorables para las blancas, como también hay otras variantes que sí son favorables, pero también favorables para las piezas negras. Por tanto, esta sería la defensa húngara. Una vez más, miramos el texto y continuamos con la siguiente defensa o gambito. Gambito Blackburn, que ya lo hemos dicho,
que realmente es una de las aperturas que más me gusta, que enseño a todos los alumnos y también ellos quedan en cierta manera entusiasmados porque al final y al cabo con ese gambito Blackburn las negras terminan ganando la partida, que como digo es una variante de las tantas que se puede presentar durante una partida de ajedrez. En este caso, las blancas juegan con esta apertura abierta, E4, y anotamos así, ¿no? E4, jugamos el peón de las negras y escribimos E5 y volver a reiterar de que hay un espacio entre E4 y E5, no ponemos el famoso guión, como ya lo habíamos dicho, para separar entre blancas y negras, solamente dejamos un pequeño espacio cuando estamos escribiendo y ya sabemos que corresponde a la jugada de las negras. Continuamos y las blancas juegan caballo F3, responden las negras con caballo C6, seguidamente alfil C4 y terminan con esta jugada muy pero muy interesante que es caballo D4. Caballo D4. Ese es el gambito Blackburn. Lo realizamos en el tablero digital y sería de esta manera. E4, E5, caballo C3, caballo C6, alfil C4 y caballo D4. Este es el gambito Blackburn, en el cual ya hemos visto una de las tantas variantes que se pueden dar y en este sentido las blancas no salen con mucha ventaja si capturasen este peón, ¿no? Lo podemos realizar una vez más para recordarlo. Caballo por E5, dama G5, atacando al caballo. El caballo no rehúsa y captura. Caballo por F7, que es, hemos dicho, el peón más frágil que hay en el tablero. Las negras también atacan y hacen dama por G2. El caballo se engolosina con la torre y captura haciendo caballo por H8. Aquí es la casilla H8 por si acaso. Las negras juegan dama por H1. Están haciendo jaque, dama por H1 jaque. No olvidéis, esto siempre os digo, que cuando anotéis, por ejemplo en este caso, he jugado dama por H1, hay que escribir esta palabrita que enseño y es decir jaque. Algunos dicen, ya no se debe decir jaque. Es necesario decir jaque porque hasta las mismas computadoras, cada vez que uno hace un jaque, se ilumina el rey indicando de que está en jaque su rey, es decir, está siendo atacado. Entonces, por caballerosidad, por amabilidad, uno tiene que decirle al adversario jaque. Es como cuando uno va a un centro comercial que está abarrotado de gente y están empujándose, entonces es bueno decir permiso, por favor, ¿no? Porque usted no va a pasar por entre medio de la gente empujando, sino que tiene que decir permiso para poder abrirse campo y transitar libremente. De tal manera, aquí es necesario que digamos dama por H1 jaque. Esto es necesario porque en el ajedrez todos somos caballeros y damas para las señoritas o niñas, entonces hay que aprender educación y para mí, en sentido particular, decir jaque es una manera de demostrar educación. Y continuamos con las blancas, se tienen que defender y hacen alfil F1, defendiéndose del ataque de la dama. La dama sigue capturando, no va a capturar el peón H2, sino que van siempre en ataque y hacen dama por E4, ¿no? Jaque.
Ya lo hemos visto en varias ocasiones. Si la dama jugase aquí, va a perder, ¿no? Va a capturar el caballo por eh, E2 y captura. Entonces va a salir perdiendo. Por tanto, no juega la dama y juega el alfil a E2. Alfil E2. Podría tal vez capturar las negras, hacer un intercambio, pero en este momento están dominando las negras y prefieren hacer una jugada más espectacular, una jugada que comprometa y le ponga, como quien dice, entre la espada y la pared a las blancas. Entonces capturan este peón y hacen caballo por C2, jaque, ¿no? Y aquí otra vez vemos la famosa horquilla que también, vuelvo a reiterar, vamos a enseñar o voy a enseñar en próximos capítulos de este curso, ¿ya? Entonces, aquí vemos la famosa horquilla que el caballo está haciendo. Vuelvo también a indicar de que el caballo, para mi persona, es la segunda pieza más complicada, más peligrosa, no por el valor que tenga, puesto sabemos que la torre es la segunda pieza más valiosa que tenemos en el tablero de ajedrez, después de la dama, que la dama tiene el valor de 9 peones, la torre 5, pero el caballo tiene 3, ¿no? 3 peones vale el caballo. Pero este caballo, por el movimiento que tiene, es un caballo, como digo, siempre es traicionero. Es un caballo arisco, es un caballo que no está domado y puede ser muy peligroso porque da unas buenas patadas y puede destruir, en este caso, al enroque o a la defensa de las blancas. Y aquí estamos viendo cómo está atacando al rey y también está atacando a la torre. Entonces, si las blancas optaran por tratar de capturar el caballo con su dama, pues mirad lo que puede pasar. Si captura, pues la dama va a capturar a la otra dama por C2, ¿no? Y quedan en desventaja las piezas blancas, porque a continuación podría capturar este alfil, después de capturar el alfil, va a capturar este peón y terminaría capturando la torre, todo dependiendo que jugase las blancas. Por tanto, tampoco las blancas no van a querer capturar ese caballo porque van a terminar perdiendo. Entonces, esa puede ser para librarse del posible mate que viene a continuación. Entonces, el rey trata de huir y hace rey 1 o F1, perdón, rey F1, y aquí viene el mate inevitable. Siempre digo, doy 5 segundos para que podáis detener el vídeo o tratar de ver cuál sería la siguiente jugada. Para los que ya han visto, ya la conocéis. Pero de todas maneras, dejo esos 5 segundos para que podáis mirar y discernir cuál es la siguiente jugada. Muy bien, si os habéis recordado en las anteriores clases que esta es la tercera vez que estoy repitiendo este mismo gambito, el gambito de Evans, con esta variante, pues la jugada sería dama H1 jaque mate. Dama H1 jaque mate, sorprendente, ¿no? Sí, puesto que el rey no puede escapar por esta diagonal, ya que está siendo atacada por la dama, ni tampoco puede ir a su frente, ya que la dama está atacando también toda esta línea, ¿no? Y no puede retroceder porque sigue atacando a la dama y también ya encontramos al caballo que está atacando esa casilla, la casilla E1. Por tanto, a esto podríamos escribirlo de esta manera. Dama H1 y escribimos las dos cruces que significan jaque mate. Una cruz es jaque, dos cruces, jaque mate. Muy bien, entonces ese sería una de las variantes que puede presentar el gambito Evans. ¿De acuerdo? Muy bien, perdón, el gambito Blackburn. ¿Ya? Entonces continuamos con nuestros repasando las aperturas que ya hemos visto. Esta vez lo estamos haciendo en sistema algebraico y también yo quiero que pues os comuniquéis siempre con nuestra dirección que aparece siempre en pantalla
para que saquéis vuestras dudas y preguntéis lo que realmente queráis preguntar, valga la redundancia, pero estamos dispuestos a responder cada una de esas inquietudes. Muy bien, continuamos con el gambito Rousseau. Esta vez es diferente, quizás no se hacen las mismas jugadas, pero vamos a verlo una vez más de manera superficial, cómo se desarrolla el inicio de este gambito, solamente el inicio, no veremos las variantes, solamente el gambito, valga la redundancia, y miramos así, jugando, las blancas hacen E4, escribimos E4 con minúscula, la E, responden las negras E5, vemos que cuando se mueve el peón, cuando se mueven los peones, siempre se escribe minúscula, ¿de acuerdo? Y luego juegan las negras o las blancas, caballo F3, a continuación las negras juegan caballo C6, seguidamente el alfil mueve alfil C4 y terminan las negras jugando F5. Y a esto se le llama gambito Rousseau. ¿Por qué? Porque está regalando un peón, ¿no? Ya sabemos que se regala un peón para obtener una mejor posición. En este gambito, si nos damos cuenta, los que habéis seguido cada una de las clases, el peón que se regala no es este, el de E5, porque está defendido por su caballo que se encuentra en C6. El peón que se regala justamente es este peón, el de F5, puesto que el peón de E va a capturar, ¿no? Y escribiríamos, si capturamos, E por F5, ¿correcto? Esa es la manera de escribir en el sistema algebraico. Muy bien, lo repetimos en nuestro tablero digital y sería la siguiente forma. E4, E5, caballo F3, caballo F6, alfil C4 y F5. Este es el gambito Rousseau. Muy bien. Hasta allí tenemos varias aperturas aprendidas, tanto en el sistema numérico descriptivo como en el sistema algebraico. Y para los que estáis recién integrando a esta clase, pues ya hemos avisado, ya hemos avisado de que hay un número de teléfono que aparece siempre en nuestra pantalla, cada 10 minutos podéis llamar allí para hacer las preguntas necesarias y podáis empezar de forma particular, si os gusta este deporte, pues estaremos dispuestos para serviros. ¿De acuerdo? Muy bien, continuamos con la siguiente apertura y tenemos en la apertura de los 4 caballos. Ya su nombre ya lo dice todo porque decimos apertura de los 4 caballos. Y tendremos que sacar los 4 caballos, los 2 caballos de las piezas blancas y los otros 2 caballos de las piezas negras. ¿Y cómo se desarrolla esto? Pues siempre la apertura, como estamos en lo que es aperturas abiertas, avanzamos el peón a E4, lo escribimos de esta forma, E es el peón, 4 es la línea. Como veis aquí, no han de perderse, ¿no? E es el peón y decimos E4. Y aquí volver otra vez a indicar de que está en la columna de la letra E, que es del rey, pero no vamos a escribir E, porque movemos el peón y movemos a la casilla E4, ¿no? Que eso parecería que es lo correcto. Prácticamente se podría decir que sí, ¿no? Porque estamos moviendo primeramente el peón a la casilla E4. Pero se ve como una redundancia escribir E4, entonces tan solo decimos E4, porque ya sabemos que es el peón que se está moviendo a la casilla E4. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces las blancas juegan E4, las negras contestan con E5, mueven el caballo a caballo F3, las negras contestan con caballo C6
Y recordar una vez más de que el caballo se escribe con la C mayúscula y la columna donde va a moverse o la casilla se escribe con minúscula. Tanto las casillas, el nombre de las columnas como los peones se escriben con minúscula. Entonces escribimos caballo C6, ¿no? Caballo C6. A continuación juegan las blancas y hacen caballo C3. Y para concluir la apertura de los 4 caballos, las negras terminan con caballo F6. No es que termina hasta allí la apertura. Hay varias variantes, las cuales pueden continuar, por decir, pueden sacar las blancas este alfil, desarrollando sus piezas para luego hacer un enroque. De la misma forma también las negras podrían sacar su alfil haciendo el enroque. Y una vez sacado este alfil, el alfil de F1 a C4, pues avanzar este peón D3 para seguir desarrollando sus piezas, moviendo el alfil a G5, atacando a este caballo, clavándolo. También en otra clase vamos a ver qué significa esto de clavar un caballo o clavar alguna pieza y en qué nos beneficia, ¿no? Por ejemplo, en este sentido, si estuviese un alfil clavando a este caballo, vemos que está como con rayos láser disparando a través del caballo. Y si el caballo se mueve a cualquier casilla, pues el alfil va a terminar atrapando a la dama. En eso consiste una clavada, ¿ya? Pero eso hay una clase particular que la daremos dentro de unos pocos días. Y bueno, vamos a hacerlo ahora en el tablero digital y veremos cómo es esta apertura o este gambito que habíamos dicho. Vamos a ver ahora en el tablero digital la apertura de los 4 caballos. Muy bien. Vemos entonces en el tablero digital la apertura de los 4 caballos y empezamos con E4, E5, caballo F3, caballo C6. No saca este alfil por si acaso, saca el caballo, caballo C3 y termina haciendo caballo F6. Esa es la apertura de los 4 caballos. A continuación, ¿cuál sería la que continúa? Pues es la apertura Konstantinopolski. Y como dije anteriormente también, para que este nombre se quede bien grabado, yo lo divido en 2 y digo primeramente Constantino y digo después Polski, ¿no? Porque es un poco largo y para aquellos que tienen tal vez un poquito de dificultad de recordar los nombres, entonces yo lo divido en 2 partes y decir Constantino, que es un nombre casi común aquí en esta parte de Sudamérica, y pues Constantino, decir este nombre, y luego Polski, ¿no? Entonces, esta apertura se llama apertura Konstantinopolski. Muy bien, ¿y cómo se realiza? Pues, primeramente, E4, luego E5, caballo F3, a continuación hacen caballo C6, y luego el peón avanza aquí a G3, ¿correcto? Una vez más lo repetimos. E4, escribimos así. E5, escribimos de esta manera. Caballo F3, escribimos CF3, siempre el caballo con letra mayúscula. Luego caballo C6. Y por último avanzamos este peón y escribimos G3. ¿Cuál es la intención de las blancas? Mover el alfil
a G2 para luego hacer un enroque. Y si nosotros contamos todas las piezas que están defendiendo aquí al rey, serían 6 piezas. Casi, por decir, la mitad de las piezas, entre comillas, mayores para defender a su rey. En otras palabras, de las 16 piezas, 6 tenemos aquí. 6 defendiendo a su rey. Muy bien. Vale, muy bien. Lo vamos a repetir también en el tablero digital para que no nos olvidemos y lo hacemos de la siguiente forma. Esta es la apertura Konstantinopolski. E4, E5, caballo F3, caballo C6 y G3. ¿Correcto? Muy bien. Esa es la apertura Konstantinopolski. Esta apertura, como ya os dije, podría continuar con el alfil moviendo a G2, luego hacer el enroque, por decir, vamos a hacer una prueba por aquí. Vamos, avanza este alfil también para poder desarrollar, hace alfil C4, hacemos alfil G2, luego este caballo. Cuidado que aquí puede capturar, entonces antes de terminar el fin de enroque, es una de las cosas que suele suceder, que si nos descuidamos, el peón del centro puede ser capturado. Y ahora gana aquí tal vez hacer un enroque las negras, pero ya también las blancas pueden hacer enroque. Y esta era la cantidad de piezas que yo estaba contando hace un momento, y es de que, fijaros, todas estas piezas están defendiendo al rey. 1, 2, 3, 4, 5, 6 piezas que defienden al rey. Por tanto, se vuelve más fuerte, es un bloque, vamos a decir que es un bloque, doble muro para que el enemigo no traspase ese muro. De que sí se puede deshacer, sí, se lo puede deshacer, pero tardaría un poco más y eso consiste en sacar este alfil, mover por esta zona de aquí, la dama que esté detrás del alfil para poder eliminar al alfil que va a capturar aquí y entraría luego con los peones, con estos peones, para poder destruir esto. Mayormente, para poder destruir un enroque, mayormente, no es una pauta necesaria, se debe hacer un enroque inverso, es decir, el rey no estaría aquí haciendo este enroque, sino estaría en esta zona de acá, haciendo el enroque largo, para que libremente estos peones puedan atacar, ir avanzando poco a poco y así destruir el enroque de las negras o de las blancas en este caso. Entonces, no quiere decir que este fianchetto, a eso se le llama fianchetto, sacar un alfil por esta zona. Entonces, no significa que sea indestructible, sino que más bien lo que evita es de que el jaque mate se logre hacer lo más antes posible. Y prácticamente una partida por esta posición puede durar un poco más de tiempo. Todo dependiendo de las variantes que hagan ambos ajedrecistas. Muy bien. Continuamos entonces con la siguiente apertura. Nos vamos al texto y vemos que la que continúa es la defensa Petrov. Ya habíamos dicho que la defensa Petrov podemos compararla con, es decir, el nombre, ¿no? No la apertura. El nombre con la piedra, ¿no? Entonces, piedra de Pedro, ¿no? Petrov, por decir la palabra Pedro, deriva de la palabra piedra, ¿no? Entonces, la defensa Petrov, ¿cómo se realiza? Pues, primeramente movemos a E4, el peón, luego movemos aquí E5, caballo F3 y luego caballo C6. Aquí hay un error de impresión. Este caballo tendría que estar aquí, ¿no? Eso es un error que ha tenido al imprimir el texto, pero no importa, lo importante es que está aquí. E4, que hemos movido este peón, luego E5, el peón de aquí, caballo F3, este caballo, este caballo acá, F3, y luego caballo C6, el caballo negro. Y esa es la defensa Petrov.
Muy bien, nos vamos ahora al tablero digital para repetirlo una vez más y que quede grabado en nuestras mentes la defensa Petrov. E4, E5, caballo F3 y caballo C6. Defensa Petrov. Si miramos y hacemos recuerdo de todas las aperturas que estamos aprendiendo, es que es característica esta posición, ¿no? Que primero avanzamos el peón a E4, E5 y después sacamos los dos caballos, ¿no? En la mayoría de las aperturas abiertas siempre se va a dar esa característica o esas jugadas similares a las demás aperturas. Entonces, esta es la apertura, la defensa Petrov, ¿no? Muy bien. Continuamos entonces con el texto y a continuación seguimos con lo que es el gambito letón. Recordar una vez más que todas estas defensas, aperturas, gambitos, ya lo hemos visto en el sistema numérico descriptivo. Lo que estamos haciendo es recordar para que se quede bien grabada en nuestra mente cómo se desarrollan cada una de estas aperturas. Alguien preguntará, profesor, ¿y cuántas aperturas abiertas hay? Hay muchas aperturas. Yo he elegido, en este texto solamente he escrito 21 aperturas. ¿Ya? Con 21 aperturas, si nosotros como cristianos creemos en el número 7, que es el número perfecto de Dios, pues 7 por 3, 21, ¿no? Sí, 3 veces 7. Entonces, he elegido 21 aperturas y aquí están las 21 aperturas. Y en este sentido, podemos aprender muchas más que en el otro texto, cuando terminemos este curso, que es para principiantes, pues vamos a seguir con un nivel medio, por así decirlo, y vamos a ver otras aperturas, ya vamos a ver las aperturas semiabiertas, cerradas y semicerradas. Pero ahora estamos con estas 21 aperturas abiertas y luego también en próximas clases vamos a ver algunas trampas. Ya hemos visto lo que son los jaque mates, cómo hacer jaque mate con unas torres, jaque mate con alfil caballo, que es el más complicado, jaque mate con dama y torre y jaque mate también con la dama, ¿no? Entonces, también hemos visto 4 de los mates más importantes o que se juegan en los campeonatos y yo lo suelo ver con mis alumnos y es el mate de loco, el mate pastor, el mate de legal y el mate de reti, que van subiendo como vamos, por decir, de niveles. Primero de 2 jugadas, de 4, de 7 y el último de 10 u 11 jugadas. Entonces, continuemos con el gambito letón. El gambito letón se desarrolla de la siguiente forma. E4, escribimos así, E minúscula, 4. Luego juega las negras E5. Siempre dejando un espacio, ¿no? Para separar lo que es la jugada de las blancas con la jugada de las negras. No ponemos el guión, ya lo hemos dicho varias veces, y ponemos un espacio y escribimos E5. Luego, a continuación, juega el caballo, caballo F3, y las negras juegan F5. Y hasta ahí sería el inicio de este gambito letón. Lo repetimos en el tablero digital y lo hacemos de la siguiente forma. E4, E5, caballo F3 y F5. ¿Cómo se llama? Gambito letón. Continuamos entonces con el siguiente, la siguiente apertura o defensa y en este caso se llama la defensa Damiano. Una vez más recordar de que es bueno siempre tener algo con qué recordar o con qué comparar los nombres, sobre todo los nombres de cada una de las piezas, puesto que, o de las aperturas quiero decir, puesto que nos confunden, ¿no? Los nombres a veces son un poquillo complicados, pero en este caso no es tan complicado este nombre porque si tenemos un pariente, un amigo, un artista que nos gusta ver sus películas, pues podríamos decir Damián, ¿no? Yo recuerdo una película donde el artista principal se llamaba Damián y también un amigo, un vecino,
tenía ese nombre. Entonces yo, para recordar esta apertura o esta defensa, diría defensa Damiano. Muy bien. Entonces, ¿cómo se realiza? Pues E4, anotamos aquí E4, luego juegan las negras con E5, a continuación caballo F3 y seguidamente movemos el peón a F6. Lo habíamos dicho y lo reiteramos porque se llama defensa. Porque en la anterior, que hemos visto en el anterior gambito, habíamos visto que el peón avanzaba hasta aquí, ¿no? Y por eso se llamaba gambito, porque regalaba este peón, ¿no? El peón de E4. Pero en este caso, fijaros que ya no lo está regalando, sino que lo está defendiendo. El peón que está en este momento en F6, pues está defendiendo al que está en E4. Por tanto, a eso le podemos llamar defensa, ¿no? Porque está defendiendo a ese peón. Y siempre recordar también una vez más que defensa, mayormente cuando decimos defensa, es que las negras van a jugar en particular esa jugada, esa variante, esa apertura, esa defensa. Entonces es defensa Damiano porque se defiende este peón. Un peón defiende al otro y por tanto se llama defensa. Y lo volvemos a reiterar, pero esta vez en el tablero digital y lo hacemos de esta forma. E4, 5, caballo F3 y F6. Y ahí vemos que el peón defiende al otro peón, al peón que está en la casilla E5. Volvemos una vez más al texto y miramos la siguiente. Esta es un poco graciosa, ya había dicho en la anterior clase, gambito elefante. ¿Con qué lo podemos comparar? Pues nos recordaron de los animales en el zoológico. Aquí en Bolivia no existe elefantes, mayormente están en los países del África y pues, pero cuando yo decía gambito elefante, hacía mención cerca de lo que es por decir, cuando un niño se enoja y pues lamentablemente pone una, vamos a decir así, como una trompita, ¿no? Entonces yo decía, oh, este niño parece un elefante porque estaba con la trompita, ¿no? Entonces, esa es una manera de recordar, una manera graciosa quizás de recordar que este se llama el gambito elefante. E4, E5, caballo F3, y este caballo no lo saca, es el peón que se mueve a E5, D5, perdón, D5, ¿ya? Este es el gambito elefante. Muy bien, continuamos, vamos, todavía nos queda tiempo para un par de aperturas o defensas. Vamos al texto, miramos una vez más y nos quedaría la defensa Philidor. Siempre vemos primeramente un gambito, que es donde regala un peón, y luego vemos la defensa, de que defiende ese peón que estaba regalando en el gambito, ¿ya? Entonces, esta es una secuencia para que os deis cuenta que es como, vamos a decir así, la continuación o la contraparte de jugar hacer una jugada diferente, ¿no? Entonces, en este sentido, en la defensa Philidor vemos que las blancas juegan una vez más con la apertura abierta E4, las negras contestan con E5, continúa caballo F3, seguidamente juegan las negras D6, ¿correcto? D6. Esa es la defensa Philidor. Muy bien. Vale, luego repetimos todas estas jugadas en el tablero digital para que no nos olvidemos. Hacemos la defensa Philidor, E4, E5, caballo F3 y D6, ¿no?
defendiendo una vez más este peón, defiende al peón que está siendo atacado por el caballo del enemigo. Y esa sería la defensa Philidor. Continuamos. Una vez más, nos vamos al texto y miramos. Con esta sería la defensa brasileña o defensa Gunderan. El nombre, el apellido es un poco complicado, es un apellido europeo, defensa Gunderan. Entonces, yo les sugiero siempre a recordar esta con defensa brasileña, ¿no? Defensa brasileña. Y les digo a los alumnos, acuérdense de un jugador famoso brasileño. Entonces, de Ronaldinho, ¿no? Dicen algunos. Entonces, esta apertura me hace recuerdo a Ronaldinho, por decir, es la defensa brasileña. ¿Cómo se juega? Pues avanzo E4, las negras hacen E5, caballo F3 y la dama juega dama E7. Una vez más lo repetimos, E4, ya notamos aquí, E4, las negras juegan E5, como veis, E5, seguidamente mueven el caballo, caballo F3, y la dama termina haciendo la defensa Gunderan o defensa brasileña. Dama E7. Y como vemos, la D es D mayúscula, ¿no? D mayúscula para escribir dama. Y cuando nosotros movemos este peón, tenemos que escribir D minúscula, ¿no? Entonces, esa es la diferencia. La dama con mayúscula y el peón con minúscula. Muy bien, lo repetimos una vez más en el tablero digital para no olvidarnos, es la defensa brasileña. E4, E5, caballo F3 y dama E7, ¿correcto? Defensa brasileña o defensa Gunderan. Muy bien. Continuamos una más, todavía nos da el tiempo, y vemos la siguiente, la defensa greco, que habíamos dicho. Greco es un gentilicio de Grecia. A los que nacen en Grecia, los hombres se le llaman greco y a las mujeres greca, ¿no? Entonces, esta es la defensa greco, ¿de acuerdo? Muy bien. Entonces, ¿cómo se desarrolla la defensa greco? Pues, una vez más, como todas las aperturas abiertas, E4 juegan las blancas, E5 juegan las negras, caballo F3 las blancas y las negras ahora mueven dama F6, diferente, un poco parecido a la apertura o defensa brasileña, pero esta avanza la dama una casilla más y la mueve a dama F6. Lo repetimos una vez más. E4, E5, caballo F3 y dama F6. Esa es la defensa greco. Muy bien. Nos vamos al tablero digital y lo realizamos para que no nos olvidemos. E4, E5, caballo F3 y dama F6. Vemos nuevamente que la dama está defendiendo a su peón. Esta vez ya no lo hace en esta casilla. ¿Por qué? Porque este alfil estaría impedido de mover. Entonces, preferible es mover la dama a esta casilla. Aunque yo mayormente a todos mis alumnos les digo, la dama es una de las piezas que usted debe sacar a lo último, después de que están desarrolladas las piezas menores. ¿Por qué? Porque suele suceder que el enemigo va a estar atacando a la dama y eso sería una pérdida de tiempo para aquel que saque en primer lugar la dama. Entonces, preferentemente se deben desarrollar las piezas menores, por decir, sacar los dos caballos, sacar los dos alfiles, hacer el enroque y por último sacar la dama, a no ser, y esto es algo que siempre también lo digo,
lo repito, lo recalco, y es de que se deben mover ciertas piezas a no ser que sean necesarios, aunque parezcan que sean incoherentes esos movimientos para otras aperturas, pero en este caso, cuando sacamos la dama es porque tal vez están a punto de hacer una trampa y nosotros la única manera para defendernos tiene que ser con la dama. Por tanto, no desechéis ninguna de las variantes, sino que todas hay que analizarlas para poder ver realmente si conviene o no conviene sacar la dama en ese momento. En este caso es una variante, una defensa que en mi caso yo diría que no conviene porque yo prefiero desarrollar mis piezas. Si estuviera jugando con las negras, yo preferiría sacar el caballo a C6 para defender este peón. Prácticamente, si os recordáis, que caballo C6 es la defensa Petrov, ¿no? Pero como quien para hacer una variante, para inventarse una jugada nueva, pues aquí ha jugado la dama a F6 y esta viene a hacer la defensa greco, ¿no? Muy bien. Entonces, hasta aquí acabamos nuestra clase. Espero que os haya gustado y como siempre recomiendo llamar a este número que aparece en pantalla o a la dirección de correo electrónico o sitio web para que podáis informar de cualquier cosa que necesitéis saber. Nosotros gustosamente vamos a atender. Hasta entonces, hasta una próxima oportunidad.